A continuación vamos a ver el sistema de coordenadas esféricas. El objetivo de este sistema es tener una nueva representación para un punto que facilite las ecuaciones y más adelante ciertos cálculos que vamos a hacer con el sistema esférico. Entonces, por definición, CAP, X y Z, elemento de R3. ¿Sí? Del sistema cartesiano. O rectangular. Entonces, AP le corresponde un único punto P' del sistema esférico dado por P' de coordenadas ρ, θ, φ, tal que, entonces vamos a definir, ρ es la distancia de P al origen de coordenadas. Θ es la medida del ángulo polar que se obtiene al proyectar el segmento OP sobre XY. Y φ es la medida del ángulo que forma el segmento OP con el eje Z positivo. Entonces, esto es por definición el nuevo sistema de coordenadas, de tal forma que a cada punto del sistema rectangular lo podamos representar en el sistema esférico. A continuación vamos a hacer la explicación gráfica. De acuerdo a esa definición, vamos a hacer la siguiente interpretación. Este es el sistema rectangular con el que hasta ahora hemos venido trabajando. Normalmente aquí hemos representado rectas, planos, algunas superficies que ya hemos visto. Entonces, por definición, nosotros tenemos aquí un punto P de coordenadas X, Y, Z. Entonces, ρ se define como la distancia del punto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas que le vamos a denotar con la letra O. Entonces, estamos llamando ρ a la longitud de este segmento. Por lo tanto, ya podemos prever que ρ va a ser un número mayor o igual que 0. Por otro lado, tenemos θ, la otra coordenada que mencionamos en la definición. Entonces, proyectamos el segmento OP, ¿sí?, en el plano XY. Y esto, pues, este punto que tenemos aquí va a ser de coordenadas XY, 0. Entonces, aquí tenemos el radio polar, el mismo que conocemos del sistema polar, y por lo tanto θ, que es es otra coordenada que se utiliza en este sistema, es la medida de este ángulo, que ya sabemos que es
la medida del ángulo que forma el radio polar con el eje X positivo o el radio polar. Esa es la otra coordenada. Y por definición tenemos también la medida del ángulo que forma el segmento OP con el eje Z positivo, ¿no? Es importante poner las orientaciones, estamos hablando de medidas con respecto al eje Z positivo. Entonces ahí tenemos las tres coordenadas nuevas, de tal forma que este punto equivale a P' de coordenadas ρ, teta, phi. Entonces con eso podemos deducir también las ecuaciones de conversión del sistema rectangular al sistema esférico, del sistema esférico al rectangular, viceversa, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, ρ va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en el sistema polar, también podemos decir que teta es artangente de y sobre x, ¿no? Con x diferente de 0, y puede ser, cuando x es 0, teta puede ser pi medios o teta puede ser 3 pi medios. ¿Sí? Y por otro lado también podemos deducir una expresión para phi, que ya lo vamos a hacer a continuación. Bien. Ahora, phi, la otra coordenada, dice, es la medida del ángulo que forma OP con el eje Z positivo. O sea, estamos hablando de que phi es la medida angular que forma este segmento con el eje Z positivo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿a qué será igual phi? Si ustedes verifican, el segmento OP con esta línea segmentada que está aquí y su proyección, aquí están formando un triángulo rectángulo, porque recordemos que este segmento es perpendicular al plano XY. Entonces aquí hay 90 grados. ¿Sí? Aquí hay 90 grados. Porque yo proyecto el segmento OP sobre el plano XY, entonces baja esta perpendicular así. Entonces este segmento es perpendicular al plano XY. Por lo tanto, el ángulo que forma el segmento que está aquí con línea segmentada o línea entrecortada con el plano XY es 90 grados. ¿Sí? O sea, tenemos aquí el punto, ¿verdad? Aquí del origen hasta acá el punto tenemos ρ, esa distancia. Entonces yo bajo un segmento así, pero entonces allí se forma un triángulo rectángulo con R, con ρ y con Z sería, porque esto que vemos nosotros aquí segmentado es Z. Que recordemos que ¿cómo se grafica un punto? Hace un recorrido en X, hace un recorrido en Y y luego hace un recorrido en Z. Entonces esta longitud de aquí es Z. Entonces ahí hay un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que está en perspectiva y no se lo ve, pero aquí están los 90 grados. Entonces lo pueden ver aquí. Entonces aquí yo trazo un segmento perpendicular al piso y con el radio polar, que es la proyección de lo que tengo acá arriba como OP, entonces ahí hay 90 grados. Entonces eso es importante mirarlo, porque eso de ahí nos va a permitir establecer el valor de phi. ¿Ya? Entonces estamos todos de acuerdo que aquí hay 90 grados. ¿Sí? So, ustedes pueden jugar con sus plumas, ¿verdad? Hacer como que el tablero de la banca es el plano XY y pueden ahí ver y definen una esquina como el origen. Entonces aquí hay 90 grados. Entonces, ¿por qué es importante tener claro que aquí hay 90 grados? Porque, como digo, aquí hay un triángulo rectángulo. Y si nosotros trazamos aquí un segmento que sea paralelo a R, aquí también vamos a tener otro triángulo rectángulo. Aquí van a estar los 90 grados también. Son triángulos rectángulos congruentes. Entonces este ángulo cuya medida es phi, ¿en dónde lo tendríamos? En este triángulo rectángulo. Estos dos triángulos son congruentes. Aquí, ¿verdad? Entonces aquí aparece phi también. Entonces ahí se ha formado un triángulo rectángulo en donde esto de aquí es Z. ¿Sí? Y tenemos que la longitud de la hipotenusa es ρ.